como por supuesto están haciendo con todo lo que está pasando en Colombia. Vuelvo a ser reiterativo, la aeronáutica civil es ineficiente, la ministra de Transporte no responde y el director de la aeronáutica apenas está aprendiendo de aeropuertos. ¡Qué desfachatez y qué irresponsabilidad desde el gobierno, el mal llamado gobierno del cambio! En una intervención crítica, el representante Alejandro Carlos Chacón arremetió contra lo que denominó el mal llamado gobierno del cambio al referirse a la crisis que atraviesa la aeronáutica civil. El congresista cuestionó la gestión administrativa de la entidad, señalando retrasos operativos, desorden institucional y afectaciones directas a usuarios, aerolíneas y trabajadores del sector aéreo. Chacón sostuvo que el país no puede permitirse improvisaciones en un sector estratégico para la economía, el turismo y la conectividad nacional. Afirmó que los problemas actuales no son coyunturales, sino resultado de decisiones equivocadas y falta de liderazgo en la conducción de la entidad. La derecha demandó el aumento del salario mínimo. Dijeron que dañaría la economía y ha pasado todo lo contrario. Les hemos demostrado durante 4 años que no era cierta esa tesis. Demandaron la reforma pensional. No les gustan que los abuelos tengan 230.000 pesos. Prefieren seguir con los 80.000 miserables que les daban en las ciudades. Pero ahora los campesinos nuestros tienen muchas más cosas. El sueldo de los soldados aumentó. Por primera vez los soldados pueden mandarle a sus familias, que son los pobres, más de $500.000 de pesos. 65.000 familias están recibiendo parte del sueldo de los soldados. ¿Cómo así lo llamaban los héroes? Pero los tenían muertos de hambre. Nunca los valoraron con lo que era su trabajo. Pero ahora la estrategia de la oposición es siempre la misma: demandar y demandar, y algunos jueces les están haciendo, sobre todo de las altas cortes, han convertido sus despachos en trincheras de protección de ciertos intereses. Una y otra vez se han pronunciado como oposición. Esa oposición velada que hacen algunos magistrados en las altas cortes, eso que los ha llevado también a ser cómplices de la construcción del segundo país más desigual de América Latina. No les da ni vergüenza, un país que podría ser autosostenible, y lo llevaron a ocupar semejante puesto. La justicia, sobre todo de algunas altas cortes, se volvió aliada de los actos de la extrema derecha. ¿Cómo así? Por derechas a gobernar y hacer cosas que no deben hacer, porque la Corte Constitucional también se ha prestado simplemente para no aprobar la reforma pensional. ¿Acaso es que el Estado de Derecho es impedir que los pobres tengan algo más cada día? ¿Por qué los intereses privados permanecen sobre y prevalecen sobre los derechos de todo el pueblo, sobre todo de los sectores vulnerables? Por eso, señora presidenta, me parece que es irreverente. Los fondos de pensiones no son de los trabajadores, son de los grandes ricos de este país, que sacan además nuestras cotizaciones, y la de muchos trabajadores que cotizaron por años allá, lo sacan para el extranjero, a paraísos fiscales. Esto me parece que es otra traición al pueblo, que los cobrará con creces en las próximas elecciones. Señora Presidente, yo quiero decir también que aquí hay tierras que se tienen que entregar, sobre todo en el eje cafetero. En el Quindío, la finca La Ilusión está siendo reclamada por un señor alcalde, ese alcalde que prefiere que 71 familias con ancianos y niños en el departamento no tengan la tierra, y él la reclama como si fuera un lote de la alcaldía en el municipio de Montenegro. Señora Presidenta, tendríamos muchas cosas que decir contra esos que han contribuido a crear el segundo país más desigual
de América Latina, el tercero y cuarto en el mundo. Mientras estemos en este Congreso, seguiremos defendiendo a la gente vulnerable, a la gente que no tiene tierra, a la gente que no alcanzó una pensión de jubilación y que una candidata lo demanda porque ella nació pensionada. Muchísimas gracias, señora presidenta. A usted, senadora, tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Carlos Chacón. Hoy quiero hacer una constancia, como lo he venido haciendo durante todos estos días, por el lamentable estado que hoy pasan los aeropuertos en nuestro país, sobre todo por la negligencia absoluta de este gobierno nacional y de la aeronáutica civil. Hay una crisis estructural en la aeronáutica civil, un deterioro preocupante, queridos compañeros. Según documentos oficiales, informes técnicos de la Regional Noroccidente del 30 de marzo de 2026 y alerta de las asociaciones como ACDECTA y Sintratac, tenemos un déficit en infraestructura física, sistemas tecnológicos, servicios de navegación y vigilancia e información meteorológica. Pero esto que nosotros advertimos en el debate de control político que hicimos en la Comisión Sexta, hoy ha pasado a un punto mucho mayor de preocupación. En ese debate de control político advertimos cómo la aeronáutica civil, teniendo recursos suficientes para el 2025, se le asigna un presupuesto de inversión de 3 billones de pesos y solo ejecuta el 65% de este presupuesto. Y lo que va del 2026 no ha ejecutado ni el 0.9% de los 2.5 billones de presupuesto de inversión. No ejecutan, no planifican y por supuesto quienes estamos pagando las consecuencias de esa inejecución somos los colombianos y la infraestructura, por supuesto, aeronáutica de nuestro país. Mire lo que acaba de pasar en mi municipio, en Río Negro, Antioquia, en el aeropuerto José María Córdoba. El viernes 24 de abril, 12:15 de la noche, caída del radar por 45 minutos. El sábado 25 de abril a la madrugada, falla total de comunicación durante 1 hora. El mismo sábado, 25 de abril al mediodía, nueva caída de comunicaciones por 2 horas. El domingo 26 de abril, fallo de radares, sistema ADS y frecuencias durante 1 hora y 40 minutos. Estamos hablando de la vida de los colombianos. La aeronáutica civil no hace nada. No hay ejecución del presupuesto de la aeronáutica por parte del gobierno. Y al director de la aeronáutica encargado se le ocurre decir que él lleva 3 meses en el cargo y que hasta ahora está aprendiendo mucho de aeropuertos. ¿Qué estamos esperando? Un accidente en El Dorado, un accidente en el José María Córdoba para que ustedes ahí sí puedan actuar o para que ustedes le echen la culpa a otras personas, como por supuesto están haciendo con todo lo que está pasando en Colombia. Vuelvo a ser reiterativo, la aeronáutica civil es ineficiente, la ministra de Transporte no responde y el director de la aeronáutica apenas está aprendiendo de aeropuertos. Qué desfachatez y qué irresponsabilidad desde el gobierno, el mal llamado gobierno del cambio. Gracias, presidente. A usted, senador, tiene el uso de la palabra la senadora Lorena Ríos. Gracias, presidenta. Un saludo cordial para usted, todos los colegas. Hoy es el último día que vamos a sesionar en el mes de abril. En este mes de los niños esperamos el próximo mes poder tener nuestra plenaria NNA para poder discutir los proyectos de niñez que tenemos en curso. Pero hoy vengo a hablarles, hoy no vengo a hablarles de temas distintos a cifras, sino de decisiones que destruyeron la vida de distintos y varios niños, miles de niños en Colombia. La reciente imputación que la Jurisdicción Especial para la Paz, en el marco del macrocaso número 07, por la responsabilidad de las extintas FARC, en al menos 1.559 casos
que fueron documentados sobre el reclutamiento de menores, confirma una verdad que aquí se ha evidenciado, indicado y que nos duele. Y es que el reclutamiento infantil fue una práctica sistemática, organizada y sostenida en el tiempo. Y fueron miles de nuestros niños los afectados por estas prácticas. Hoy avanza esta responsabilidad, pero como país no podemos olvidar la magnitud de esta tragedia, de la cual hacen hoy parte más de 18.677 niños y niñas reclutados por las FARC. Colegas, cada cifra es una infancia perdida, es una vida frustrada con ocasión de la violencia. Por eso rechazo con indignación estos hechos y me duele profundamente, porque los niños siguen siendo las víctimas de la guerra y los instrumentos de guerra. El gobierno nacional tiene la obligación de protegerlos, de garantizarles un presente y futuro digno y en paz. En este Congreso hemos legislado más de 15 leyes en favor de la protección de los niños. Por eso le decimos desde esta plenaria a los grupos al margen de la ley y a los violentos en el país que con los niños no te metas. Muchas gracias, presidente. El representante enfatizó que la aeronáutica civil cumple una función clave en la seguridad aérea y en la estabilidad del transporte en Colombia, por lo que cualquier falla administrativa tiene impactos amplios. Según su postura, la crisis refleja una falta de planificación y de capacidad técnica para manejar una institución que requiere alta especialización. Chacón también cuestionó la coherencia entre el discurso de transformación institucional del gobierno y los resultados observados en entidades como esta. Para él, el llamado cambio no puede traducirse en inestabilidad operativa ni en incertidumbre para los usuarios del sistema aéreo. El debate sobre la aeronáutica civil se suma a otras discusiones sobre gestión pública y eficiencia administrativa. En un contexto de reformas y ajustes estructurales, el reto del Ejecutivo será demostrar que los procesos de transformación fortalecen las instituciones en lugar de debilitarlas, garantizando continuidad, transparencia y resultados concretos en sectores estratégicos para el país.